Buenas tardes. En primer lugar, a Isaac, gracias y a toda la Junta de ACV por invitarnos a esta jornada de Amnistal Vending. A mí en particular para darme la oportunidad de moderar esta mesa sobre telemetría, que creo que es un tema de interés para el vending, para la venta desatendida. Y bueno, tengo aquí a expertos en el tema que nos van un poquito a dar luz sobre cómo está la situación ahora, qué retos se nos presentan. Y en primer lugar vamos a hablar de qué manera la telemetría puede ayudar a los operadores de vending, ¿no?, en los retos que se nos vienen encima. A ver, Luis, ¿puedes empezar tú? Bueno, hola, buenos días a todos. La telemetría, primero a mí no me gusta llamarlo telemetría. Para mí es conectividad en un entorno vending. La telemetría creo que está en otros ambientes donde se miden muchísimas más cosas de las que nosotros medimos. ¿Cómo nos puede ayudar la conectividad a nosotros en un entorno vending? Principalmente en obtener información en tiempo real de lo que está sucediendo en las máquinas. Ya no solo de las ventas que se están produciendo, sino de los posibles eventos e incidencias que hay, ¿no? Esto obviamente nos ayuda a como decían en la mesa anterior, poder prever o prevenir ciertas intervenciones en las máquinas que van en función del número de consumos que se realizan, ¿no? Nos permite el monitoreo, poder hacer una gestión más adecuada de los inventarios y de los stocks en nuestras máquinas y en nuestros almacenes. Nos ayuda a mantener una gestión dinámica de precios, es decir, uno de los principales problemas que tenemos en nuestro sector es que la inmediatez en la actualización de según qué circunstancia de subidas o bajas de precio, más bien de subidas, no es precisamente inmediata, ¿no? Y requiere de elementos que te ayuden a que sea, por un lado, rápida y por otro, efectiva, ¿no? Y como último punto, así sin querer extenderme mucho, la conectividad nos abre el espacio donde nosotros tenemos hoy en día ubicada una máquina, nos abre al mundo exterior, a nuevas plataformas, a nuevas tecnologías, a nuevas integraciones que nos ayuden a gestionar de una manera más efectiva nuestro negocio y que nos ayuden a complementar ese espacio que nosotros estamos ocupando con soluciones tanto actuales como futuras que puedan llegar. Sobre todo el prevenir, ¿no? También el tema, lo que has dicho del comportamiento del consumidor ayuda también a prevenir el control de stock, de inventario y todo. Andrés, por tu parte, ¿qué quieres comentar sobre esto? Sí, la verdad es que ha dicho una cosa Luis interesante, que se habla de telemetría y parece que telemetría es como algo antiguo, ¿no? La telemetría es lo que cuando el hombre iba a la luna había telemetría, se enviaban datos o de la Fórmula 1, ¿no? Estamos hablando aquí de máquinas conectadas. La intervención de Luis ha sido muy interesante. Yo creo que hay otro factor que es la personalización. Por un lado, a través de los stocks y todo lo que ha comentado Luis, pero también utilizar la máquina, que al final es como un medio de pago, y poder personalizar y en tiempo real y de acuerdo a las situaciones que se den en cada caso, ese proceso de venta. Entonces, me gustaría añadir a lo que ha dicho Luis la parte de personalización y hacer todo en tiempo real y hacerlo todo pues cómodamente sentados desde nuestra oficina. Hablaban antes en la otra mesa de cuando el agua, que al final no es solo mirar el coste, sino un tema de inversión, ¿no? De lo que supone que al final es una inversión que... ¿Cómo se puede rentabilizar esa inversión para el operador? Por ejemplo, Fran. Bueno, buenos días, soy Fran de Automated. A ver, la telemetría, un poco como decían aquí los compañeros, a mí me gusta también no centrarnos tanto en la máquina, sino la telemetría al final es el back office que hay detrás, ¿no? Desde el back office de donde realmente le sacamos partido y rentabilizamos esta inversión, ¿vale? Las maneras rápidas, ¿no?, de rentabilizar esta inversión obviamente es con tiempos, es lo que se ve más fácil y más rápido, ¿no? No es lo mismo la persona que llegaba, subía a ver la máquina, bajaba, preparaba su carrito, volvía a subir, ¿vale? Esto con la telemetría es lo que se ve, es el primer impacto. Pero detrás de eso hay mucho más, ¿no? Pues hay el tema de contrarrecaudaciones, antes de ir a la máquina sabes lo que te va a volver. Obviamente sabes los productos que más venden tus clientes, por lo tanto ya no es rellenar carriles vacíos y pongo lo primero que se me pasa por la cabeza, sino rellenamos con sentido. Por eso decía lo del back office, ¿no? Es muy importante que la persona que hay en el back office gestionándolo entienda cómo funciona. No es ya una cosa de reponedor a pie de máquina, sino es mucho más, ¿vale? ¿Y cómo funciona? ¿Cómo se sabe todo? ¿Esta recogida de datos, cómo se traduce y cómo así entiendes el comportamiento de la máquina y del consumidor?
Bueno, es lo que decíamos, ¿no? Telemetría, como decías compañeros, al final quiere decir que tomo una serie de datos, pero por muchos datos que tome, si no los tengo ordenados no me sirven de nada, ¿no? Entonces la gracia es, al obtener esos datos, que el sistema de gestión que tengas detrás los ordene con un cierto sentido y que la persona que los está mirando ahí detrás entienda qué es lo que está pasando, ¿no? Que no es, oye, se han acabado los KitKats, pues oye, pues pon más KitKats, ¿vale? Sino ver un poco la evolución. Ahí entra un poco la figura del, llamémosle, jefe de ruta o gestor de rutas de la compañía, que es el que realmente tiene peso en ese tipo de decisiones. No dejar las decisiones, lo que decía, ¿no?, a pie de máquina el reponedor, que ya sé que muchos reponedores que llevan 30 años se conocen las máquinas de memoria, ¿no? Pero ya no es el tomar la decisión por oye, yo creo que el KitKat se vende muy bien, sino hay una persona detrás en el back office que tiene analizado toda una serie de datos y por lo tanto dice, no, KitKat no, ahora vamos a poner nueces. Ya sé que no se venden las nueces, ¿eh? Vamos a poner nueces porque por la evolución que veo de esta máquina y de lo que se ha ido vendiendo durante cierto tiempo, la decisión correcta o más apropiada para la empresa es poner nueces y no continuar con el KitKat, ¿vale? Por eso vuelvo a hacer hincapié que la gracia de los sistemas de gestión, no llamarles telemetría, es la gestión de ese propio sistema de gestión, de que la persona que hay ahí lo está entendiendo, que no es el reponedor el que toma esas decisiones. Claro, que entiendan los datos y al final se puedan evitar o se pueda un poco dirigir a lo que es la demanda que hay exactamente, ¿no? Y sobre todo se solucionan muchos problemas de anticipado, entiendo yo, ¿no? Porque al final se puede desde control remoto reiniciar alguna máquina que simplemente se ha caído el sistema y se evita un desplazamiento, ¿no? Por ahí también se ahorra mucho coste, ¿no?, con el tema de estos sistemas. Francesc. Sí, hola, buen día, buenos días a todos. Yo creo que hablamos de coste o inversión en función de cuáles son tus necesidades. Es decir, si tú inviertes en conectividad conectando con un back office diferentes máquinas, pero después no sabes exactamente para qué lo vas a utilizar, evidentemente va a ser un coste. Si realmente esa conectividad la haces en base a un plan estratégico, que además seguramente va en línea de lo que es el plan estratégico de la compañía, evidentemente debería ser una inversión. Entonces, ¿qué es lo mejor o qué es lo que es lo mismo para todos los operadores? Yo creo que no. Es decir, en base a esta necesidad, si tú crees que, por ejemplo, lo que necesitas es optimizar las rutas, porque a lo mejor crees que tienes mucho personal o con ese personal podrías dar el mejor, igual de servicio a más máquinas o a más clientes, pues a lo mejor es un buen momento para invertir en la parte de conectividad para saber cuándo esas máquinas necesitan reponerse o cuándo no hay que ir, si bien la ruta dice que hay que ir, por ejemplo, ¿no? Pero después también pueden aparecer otras necesidades que pueden ser las de mantenimiento preventivo, también saber un poco lo que ocurre en el punto de venta, es decir, es diferente. Yo siempre recuerdo el tema de la conectividad o telemetría, pues bueno, creo que todos llevamos ya unos cuantos años. Al principio, hace unos cuantos años, cuando con un operador nos planteábamos si empezábamos con esta inversión, porque al final sí es verdad que es una inversión que si la quieres hacer de una tacada o empezando ahora sin haberla hecho nunca, o lo haces poco a poco, pero de golpes es importante. Me acuerdo que esa persona, cuando estábamos viendo cuáles eran las necesidades a cubrir, y salían las típicas, ¿no? Mantenimiento de máquinas. Podemos prever que una máquina no esté parada o podemos, en algunos casos, hasta resetear la máquina o bien podemos ver o prever una avería posible, ¿no? Eso está bien. Vale, ¿cómo se rentabiliza esto? Bueno, lo típico. Bueno, pues vamos a hablar de coste de oportunidad, la máquina no se ha parado, etcétera, etcétera. ¿Qué más podemos hacer? Pues mejorar las rutas, optimizar las visitas, etcétera. También. Pero al final hacías números y decías, bueno, la verdad es que no sé quién va a pagar esta fiesta o cómo la vamos a pagar, ¿no? Y la verdad es que es difícil. Sobre todo para el operador pequeño, ¿no? Y perdona que exacto, operador pequeño, operador mediano, operador grande. Y yo, si sirve para algo un poco mi experiencia, es no queramos poner conectividad por poner, sino qué problema tengo, qué solución aporto con la conectividad. Evidentemente no es la panacea, pero es evidente que nos puede ayudar. Y con el tiempo vamos a ver que nos puede ayudar
en todo lo que es operaciones, nos puede ayudar en fidelizar clientes, nos puede ayudar en fidelizar consumidores y muchas más cosas que veremos. Y evidentemente la conectividad, como decía también Luis, nos va a servir, nos está sirviendo para adoptar nuevos medios de pago que hasta hace 5 años eran impensables. Claro, es un tema importante, el tema de los sistemas de pago, ¿no? Al final, incluso se puede hacer el prepago, ¿no? Con las tarjetas prepago, fidelización, pago anticipado. ¿Qué ventajas en este aspecto de los sistemas de pago permite la conectividad? Iba a decir telemetría, pero como ya me habéis corregido nada más empezar, pues la conectividad. Mira, todos hemos vivido la evolución que ha tenido los medios de pago en los últimos años y sobre todo a raíz de la pandemia, donde el usuario se convirtió o materializó esa sensación en un entorno más seguro o buscaba un entorno más de seguridad, ¿no? Todos escuchamos, estamos en un mundo lleno de bulos, ¿no? Y dentro de ese mundo de bulos, durante la pandemia apareció el bulo de la infección a través del contacto con la moneda, por ejemplo, ¿no? Entonces, cosas relativamente absurdas, ¿no? La conectividad nos ayuda a abrirnos a nuevas formas o a nuevas visiones, porque nos conecta la máquina con un mundo exterior, con un mundo de servidores que va a permitir que los enlaces con, ya sean plataformas de pago, ya sean plataformas de fidelización, sean muchísimo más efectivas, rápidas y seguras, ¿no? Entonces, la conectividad al final lo que te permite es tener un espacio abierto, no solo a lo que conocemos actualmente, porque la tecnología va evolucionando mucho y las técnicas de marketing o las técnicas de acercamiento hacia el consumidor. No nos olvidemos que todos estos sistemas los estamos implementando con el objetivo de ganar satisfacción del consumidor, como decían en la mesa anterior, que ese consumidor tome una segunda consumición ofreciéndole el producto que quiere comprar, cuando lo quiere comprar y con el medio de pago que lo quiera comprar. Eso es lo que nos permite la conectividad, ¿no? Antes, Francesc hacía un punto, ¿no? Que no era igual este tipo de sistemas para todos los operadores. No es igual, pero se asemeja, ¿no? Y al final, para mí, el kit de la cuestión está en, primero, quiero meterme en un mundo de conectividad, pues ¿qué quiero solucionar con ello? Tengo que saber qué quiero solucionar y a partir de ahí ir enlazando pasos para obtener mejoras operativas, ya no solo en la gestión de inventarios, en la gestión de rutas, en la gestión del servicio técnico con los mantenimientos preventivos que puedo vamos a llamarle programar, ¿no? Sino con el conocimiento del punto de venta. No todos los puntos de venta tienen la misma tipología de usuario, no todos los usuarios buscan el mismo producto en una máquina vending y no todos los usuarios van a querer comprar el producto que tú les estás poniendo a su alcance. Tener el conocimiento de lo que el consumidor quiere hace que tu negocio sea muchísimo más rentable, que vendas aquello que el consumidor quiere comprar y cuando lo quiere comprar. Sobre el tema de los sistemas de pago, también quería preguntar sobre los fraudes. Al haber tema de pago bancario y tal, ¿de qué manera se solucionan estos temas de los fraudes? ¿O se evitan, más que solucionar, que se puedan evitar? Un pequeño speech, sí. A añadir otra vez algo más a lo que ha dicho Luis, ¿no? Hostia, siempre me quedo corto. No, está muy bien, pero es que lo haces perfecto, yo solamente tengo que añadir alguna cosa más. El tema de tener una máquina... los sistemas que cualquiera de los que estamos aquí y otros más tenemos en el mercado, es como que socializa un poco los proyectos. Al final los clientes, estamos en un mundo conectado, los clientes piden cada vez más cosas, quiero descontar de la nómina, quiero hacer no sé qué, quiero hacer un montón de cuestiones. No voy a contar batallitas, pero yo recuerdo, y esto no es hablar de mi libro, pero yo recuerdo un proyecto que se hizo en una empresa muy grande en la que querían descontar de la nómina los servicios de las máquinas de café. Esto estoy hablando hace 15 años, una cosa así. Lo que se tuvo que montar allí fue tremendo y solamente se lo podía permitir un cliente grande y el operador tenía que hacer una gran inversión para dar ese servicio. La ventaja ahora es que toda esa infraestructura, cualquiera de los que estamos aquí, la tenemos montada. Pasado mañana, si un cliente tiene una exigencia en cuanto a servicios conectados, el conocer cierta información, en enviarla, que le llegue directamente a sus servidores, que le llegue directamente a sus recursos humanos, pues eso ya está montado. Y lo puede aplicar un operador pequeño o un operador muy grande.
Eso es lo que quería añadir. Con respecto al fraude, al final, imagino que te refieres al fraude de tarjeta de crédito, y en eso sí que ves, Luis tiene mucha más información que yo. De lo que se trata es de tener terminales homologados y pasarelas homologadas que nos den esa seguridad. Ninguno de los que estamos aquí tenemos las herramientas para dar seguridad a esas transacciones, sino que es todo lo que hay detrás, la banca, la homologación de los terminales y la homologación de las plataformas, la que nos dan ese tipo de certeza. ¿Quieres aportar algo, Luis, que te ha nombrado con este tema? O... Es que estoy muy sensible yo con esto. Por eso, como veía. Tenemos que tener en cuenta que en un mundo conectado circula mucha información por la red. Y mucha información en muchos casos susceptible y muy golosa para los cacos digitales, ¿no? Hoy en día el mayor fraude ya no viene por el robo con navaja, como antiguamente se hacía, sino robándote datos y información, ¿no? Hay cierta normativa, ciertas regulaciones, vamos a decir mejor, que obviamente que no alunan, pero sí que intentan evitar o intentan poner vallas, ¿no? Pues cuando hablamos de pago bancario, que la lectura de la tarjeta se haga de forma segura, cumpliendo con la normativa Visa Mastercard, que las infraestructuras que se utilicen tengan los niveles de seguridad que la industria de la seguridad bancaria, PCI, recomienda, que la autentificación del usuario se realice de forma segura sin almacenar datos confidenciales, que las infraestructuras que nosotros como sistemas de gestor o de motor de movimiento de información aportemos seguridad, incluso pues utilizando VPNs privadas o utilizando sistemas de encriptación de información, para que en el caso de que se pueda llegar a acceder, porque se puede llegar a acceder, pues cueste muchísimo más el descifrar esa información, ¿no? Entonces sí que en el momento en el que nos ponemos en un mundo conectado, no podemos olvidarnos de todas estas situaciones. Sistemas homologados, sistemas certificados, información encriptada y aportar la máxima seguridad en el control al acceso de esa información. ¿Quieres aportar algo en este aspecto, Fran? Bueno, un poco a raíz de lo que decía Luis, cualquier sistema digital es hackeable, ¿vale? Sea el Banco de España o sea la máquina de vending, ¿vale? Dicho esto, sí que lo que tenemos que tener en cuenta es que los sistemas que estamos utilizando, pues Redsys, por ejemplo, que son los bancos nacionales, pues tienen una serie de exigencias para los terminales que se pueden usar con sus plataformas, y andar con cuidado quizá con las nuevas pasarelas que van surgiendo, que no pasan por este filtro, que obviamente si puedes utilizar una tarjeta Visa Mastercard, ha pasado por los filtros de seguridad de ellos, ¿de acuerdo? Pero simplemente eso, casi todos los sistemas de lectura de tarjeta tienen algún tipo de certificación, ya sea PCI, ya sea MV de Visa Mastercard, que eso nos garantiza una cierta seguridad. Perfecto. Francés, bueno, lo comentabas un poquito antes. Una pregunta era qué pasos debía seguir un operador para plantearse invertir en conectividad. Y has comentado que al final depende de cada empresa un poco plantearse cuál es su situación, sus principales necesidades y quizá, si no tiene muchos recursos, poco a poco ir encaminándolo en tener ciertos sistemas que le puedan permitir, pues una tendrá unas necesidades y otra a lo mejor tiene otras. Yo insisto en el tema del operador pequeño, ¿no? Que al final tiene más dificultades, obviamente, como en cualquier sector, la empresa pequeña, a la hora de invertir o tomar una decisión en ese aspecto si necesita muchos recursos. A ese operador pequeño, ¿cómo le planteas? ¿Cómo se va a una empresa de las vuestras y dice ¿qué necesito? ¿O vosotros hacéis una especie de auditoría de ver qué necesidades tiene, cuáles son aquellas cosas que falla más y a partir de ahí empezáis a trabajar? Un poquito para explicarlo a la audiencia, ¿no? Un poquito a ver cómo lo plantearíais. Sí, creo que has dicho una parte importante que es un poco como se ha comentado antes con el tema del agua, ¿no? Antes de invertir en un importe importante de dinero en una nueva funcionalidad o en un nuevo recurso para la compañía, es bueno hacer un análisis, ¿no? Como hacíamos con el agua. ¿Cuál es vuestra estructura dentro de la compañía? ¿Cómo funcionáis? Bueno, lo digo yo, pero que también que conste que lo hacemos todos cuatro, no es una cuestión partidista aquí, ¿eh? Para no repetirnos, voy preguntando. No, exacto. Y en base a este análisis,
como siempre, hay que ser, yo creo que antes de intentar vender algo hay que ser honesto y vender aquello que realmente se necesita, y a partir de ahí hacer un plan de inversión y de retorno. Es decir, vas a invertir tanto, pero no pienses que esta inversión pues, va a tardar X años. Seguramente, si lo hacemos bien, creo que entre todos, seguro que lo sabéis, pero si lo hacemos bien vais a ver como un poco lo mismo. Es que antes, escuchando lo del agua, digo, es lo mismo que la conectividad, ¿no? El coste, no es tanto el coste, el coste por servicio, que al final es lo que vamos a mirar, es más pequeño de lo que parece. Pero hay que hacerlo bien. Y también hay que decir una cosa. No querramos invertir en conectividad si antes no tenemos la casa ordenada. La casa hay que tenerla ordenada. Y cuando digo la casa ordenada, significa que tengamos toda la parte de operaciones, desde lo que es mantenimiento, servicio técnico, curativo, todo lo que es reposición. Si eso no lo tenemos organizado, no nos va a servir nada. Por lo tanto, si hacemos esta intervención, digamos, auditoría o consultoría, digamos lo que queréis, primero hay que ser honesto y decir, primero hagamos esto. Porque si no, vamos a vender 2 terminales o vamos a vender 10, pero no vamos a vender más. Aquí se trata de que vendas un servicio y un producto y que ese servicio o producto a la compañía, sea pequeña, mediana o grande que lo compra, tenga la percepción de que realmente le da más de lo que le cuesta. Si la percepción es que le cuesta más de lo que le da, tampoco vamos a hacer nada. Por tanto, creo que primero es un análisis de cuál es la situación, dedicar unas horas con el operador a qué es lo que realmente quiere hacer él, dónde está ahora y qué es lo que querría hacer dentro de 3 o 4 años. Y también, y no me alargo más, creo que un punto importante, busquemos entre todos soluciones que no prescriban al cabo de 2 o 3 años. Porque es verdad que la tecnología varía, va muy rápida, el mercado, que es quien nos manda, porque al final nosotros podemos vender lo que queráis, pero si el operador no siente que lo necesita porque el consumidor no se lo pide, tampoco será. Entonces, el mercado está cambiando mucho, el retail, nosotros al final somos retail desatendido, pero somos tiendas. Está evolucionando mucho y nosotros, y el operador ha de tener la capacidad de poder responder a estas necesidades en los próximos 8 o 10 años después de hacer esta inversión. Y no me alargo mucho más. Entonces, yo tengo la impresión, te estaba escuchando, Francesc, hablar de hacer un planteamiento al operador, ¿no? y que vea las posibilidades y ver cómo puede ser el retorno de la inversión. Pero tengo la impresión de que eso es un mundo muy ideal que luego, al menos a mí, no se me da, ¿no? Al final, yo creo que el operador actualmente lo hace de manera reactiva. Es decir, necesito en este cliente, necesito este servicio, necesito hacer esto, y va haciendo un poco, pues, no un plan general para su negocio, sino que va reaccionando a lo que el mercado le va diciendo sin lo que tú decías, ¿no? Que es muy importante, sentarse, plantearse y decir, oye, ¿qué quiero hacer? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Cómo quiero controlar mi negocio? Tengo la impresión de que en muchos casos es algo muy reactivo de el mercado me aprieta, aquí tengo que ofrecer, aquí tengo que hacer, y entonces pues conecto la máquina. No, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que el ser reactivo cuesta mucho dinero. Claro, por eso. Cuesta, claro. Pero bueno, a veces no hay más remedio. O sea, que entiendo que al final es un tema no es a corto plazo, es decir, es un trabajo que se hace pensando a largo plazo. No solo la inversión, sino el trabajo que tenéis con esas empresas operadoras. De hecho, ¿no? hay una de las cosas que yo intento hacer hincapié muchas veces, que muchas veces derivan la decisión de qué sistema se acaba instalando en la parte técnica de las compañías. Y esto no es una decisión de la parte técnica, sino es una decisión de dirección casi. O sea, es cómo vas a gestionar todo tu negocio de arriba hasta abajo. Entonces, la parte que yo creo que los 4 lo hemos dicho y lo vamos a repetir más veces, es planificar y saber qué quieres obtener de eso. Porque si no, al final, no puedes pasar del papel y lápiz a un sistema de estos porque al final te abruma, ¿no? Y yo creo, o sea, hacer mucho hincapié en planificar para qué lo quiero, qué quiero obtener. A veces verle el retorno es un poco difícil, eso es cierto, pero como mínimo tener una idea de hacia dónde quiero ir y que lo tenga claro toda la compañía. ¿Vale? Está muy bien que el responsable técnico de la compañía esté encantado y le guste mucho tu sistema porque es muy fácil de instalar y todo eso, pero al final los datos y el retorno y lo que nos vamos a ahorrar
lo van a ver desde dirección, no lo van a ver el CTO en este caso, ¿no? Entonces, hacer mucho hincapié en planificar qué quiero obtener y hacia dónde quiero ir. Y más allá de resultados, Andrés, por ejemplo, tú, ¿qué valor añadido aporta la conectividad? O sea, ya más allá de resultados concretos, sino el valor añadido que puede aportar a la empresa operadora o al operador. Hemos comentado antes un poco por encima, ¿no? Todas las posibilidades. Sí, es que habéis ido un poco por encima, por eso digo, si tuvieras que destacar alguno del valor añadido que te ofrece, ¿cuál dirías? Claro, yo me centro mucho en el valor añadido en el punto de venta, en el cliente, lo que el cliente final le puedes ofrecer. Luis ha hecho algún comentario al respecto de, oye, voy y puedo comprar de la manera que quiera, con el método que quiera, etcétera, etcétera. Y es muy importante poder personalizar esa venta, poder definir qué colectivos, qué parte de la compañía puede realizar eso. Tenemos máquinas conectadas. A mí siempre me gusta hablar de casos... Poner ejemplos, sí. Poner ejemplos, ¿no? Bueno, pues en los hospitales el personal sanitario tiene guardias. Pues dentro de esas guardias, al personal que está de guardia se le da un café gratis, se le da un consumo gratis, se le da un menú gratuito. ¿Cómo se controla eso? ¿Cómo se hace lo que decía antes Luis? Es que no siempre te apoyas, me baso en lo que dices. Lo que decía antes Luis, ¿no? La ventaja que tenemos de estar conectados es que podemos conectarnos con alguien y podemos conectarnos con el hospital para que nos diga qué personas están de guardia en ese momento. Entonces, toda esa personalización, digamos que hemos hablado bastante de la parte de gestión del negocio, pero también hay que enfocarse mucho en la parte de venta, en ofrecerle al cliente lo que quiere. ¿Qué quieres? ¿Descontarle esto de la nómina? ¡Pum! Lo podemos hacer porque nos podemos conectar contigo. ¿Qué quieres? ¿Dar un servicio gratuito dependiendo de determinadas circunstancias? Pues lo podemos hacer, y lo podemos hacer además en tiempo real, y lo podemos hacer para determinados productos y para determinados usuarios. ¿Y qué pide ahora el cliente ahora? Bueno, ¿Cuáles serían las necesidades? Lo que te estoy comentando, claro. La cuestión es que antes, yo creo que después de la pandemia ha cambiado todo mucho. Yo me estaba fijando hoy aquí y resulta que no veo ninguna corbata. Y a lo mejor hace 4 años estaríamos muchos con corbata, ¿no? Y ha cambiado mucho la percepción que se tiene, pues eso, de todos los temas conectados, de la tecnología, etcétera, etcétera. El vending no puede estar aparte de lo que es la sociedad. La sociedad cada vez está más conectada, cada vez conoce más la tecnología, y los interlocutores de nuestros clientes, de los operadores en las empresas, saben que eso se puede hacer. Y saben que se puede hacer y por tanto lo piden. Eso es un poco. Yo me centro un poco más en esto, en la personalización, en la conectividad con otros sistemas, y eso se puede conseguir, como he dicho antes, sin hacer grandes inversiones y sin grandes infraestructuras, porque las infraestructuras ya las tenéis, ya las ponemos nosotros. ¿Alguna cosa más? ¿Quieres destacar algo de esto? ¿Queréis aportar alguna cosa más o algún ejemplo concreto para que...? Ya no se trata solo de ejemplos, es decir, Andrés ha dado también un punto clave, ¿no? La pandemia nos ha cambiado todo. Si hoy nos reunimos remotamente, ¿cómo no vamos a tener controladas nuestras máquinas remotamente, ¿no? Al final es una cuestión de adaptarnos a los tiempos y sobre todo de adaptarnos al consumidor. El consumidor de una máquina vending de hace 30 años no es el consumidor de hoy. Requiere otro tipo de soluciones. La juventud que está llegando es un consumidor de inmediatez. Quiere el producto ya, el que quiere, lo quiere ya y pagar de la forma más rápida posible. Fácil. Efectivamente. Entonces, eso solo se consigue teniendo máquinas conectadas. El personalizar la oferta al punto es mucho más importante de lo que era hace un tiempo. O sea, yo recuerdo cuando empecé hace unos años en esto, que hablabas de planogramas y la gente te decía, ¿cómo? ¿Qué es eso, no? Oye, el tener definido un planograma de una máquina y el poder adaptarlo en función de los gustos o de las necesidades del punto de venta, como antes decía en el hospital, ¿no? No solo es darle el café gratis, sino pues es que resulta que la cocina está cerrada, pues necesito poder ponerle ese tentempié que le ayude a continuar la guardia sin que cometa un error en un quirófano, ¿no? Es decir, al final, los sistemas de conectividad actualmente, que han evolucionado mucho, nos abren el mundo, nos abren a un mundo, mejor dicho, que en muchos casos todavía tenemos que explorar, que en muchos casos todavía tenemos que descubrir, pero las máquinas ya están preparadas. Solo un detalle, y esto es con respecto a lo que los 4 que estamos aquí llegamos a hacer.
Estamos trabajando con maquinaria que utilizan unos protocolos de comunicación que el más joven tiene cerca de 45 años. Es el 95. ¿Vale? O sea, en el 95 muchas máquinas no sabían ni lo que era un lector de billetes. Entonces, los sistemas de conectividad lo que nos han permitido es a esa maquinaria que está desarrollada con una tecnología, no vamos a llamar obsoleta porque no lo es, pero sí con unas necesidades concretas, abrirlas a las necesidades actuales. Efectivamente. Entonces, cuando hablamos de retorno de inversión de la utilización de estos equipos, hay que tener en cuenta todos esos factores, todos esos parámetros. Ya no solo es lo que me va a costar, porque estoy de acuerdo con Francesc, hay que hacer un análisis de qué necesidad quiero cubrir con la utilización de estos dispositivos. No todo vale para todo. Una vez realizado el análisis, pues tú te planteas qué KPIs voy a tener que medir para valorar si esta inversión es interesante o no es interesante. ¿Qué le tienes que ofrecer al cliente en cada momento? Efectivamente. Y temporizar las fases de implantación con análisis previo de... Es que a mí han dicho 3 o 4 puntos clave, ¿no? O sea, si la casa no la tengo limpia, no voy a poder hacer milagros con una Karcher, o sea, lo que voy a hacer es embarrar más, ¿no? Entonces, al final de lo que se trata es de conocer cómo está la situación, localizar los puntos de mejora y aportar las soluciones para que esos puntos de mejora se resuelvan y ayuden a lo que todos buscamos, que las compañías sean más rentables. Pero claro, también la tecnología avanza tan rápido, que es lo que comentabas, Francesc, que al final lo que sirve ahora a lo mejor mañana no sirve también en algunas cosas. Bueno, es lo que comentaba, sí, lo que hay que, a la hora de decidir cuál es la solución, evidentemente hay una parte que es el hardware, el hierro, y la otra parte es el software, ¿no? El software normalmente es más fácil de ir evolucionando, el hierro es el que es. Y ahí, pues bueno, hay que pensar un poco qué equipo o qué tipo de solución, no vamos a hablar de equipos, nos permiten dar cobertura a lo que necesitamos ahora. Y yo no sé lo que va a pasar dentro de 10 años, evidentemente, ojalá, pero no. Pero sí que puedo intuir cosas. Sobre todo, hay una cosa clara, que es que los sistemas de pago están cambiando y están cambiando el mundo en este momento. Y veremos, no creo que dentro de muchos años, formas de pagar que aún en este momento no imaginamos. ¿Qué tenemos? Somos puntos de venta desatendidas. Por lo tanto, en la mayoría de los casos, cuando alguien quiere un producto, lo paga. Por lo tanto, ese es un apartado importantísimo, ser capaces de poder crecer o poder responder a las demandas de estas nuevas soluciones sin tener que invertir cada 2 por 3. Pero bueno, es evidente que el hierro tiene su obsolescencia o su caducidad. Pero es un tema a analizar, no digo que sea uno mejor que otro, simplemente analizar. Y en este aspecto, creo que una vez tenemos claras estas cosas, hemos de tirar adelante. Es decir, hemos de ver lo que hemos dicho antes, hacer la planificación y ver cómo obtenemos el retorno. Nada más, creo que más ya no. Fran, ¿tú quieres añadir alguna cosita más? Bueno, volver a hacer hincapié que al final todos cuando hablamos un poco de lo mismo, ¿no? De planificación. Sin planificación, al final, por mucho sistema de gestión que tengas ahí, hay poco que hacer. ¿Vosotros queréis añadir alguna cosa más? Luis, por favor. Los honores. No, está bien así. ¿Andrés? No. Bueno, pues hacemos preguntas, que así ya tendréis más tiempo. ¿Quién quiere abrir la veda? El público. Hablabais de la implementación, bueno, tener el plan, etcétera, pero ¿es igual de difícil hacerlo en un operador pequeño, operador mediano, operador grande? ¿Debería tener la misma dificultad o qué factores pueden influir en que un operador pequeño, operador mediano, operador grande pueda implementarlo? Bueno, yo, en este caso, más dificultad o menos, obviamente un operador grande tiene muchas más aristas, ¿de acuerdo? Pero el operador pequeño, a su nivel,
al final tiene... O sea, los problemas del operador pequeño no son los del operador grande. Entonces, obviamente en el operador grande es eso, tiene más aristas y tiene más departamentos que cubrir, y el operador pequeño probabmente sea él y su primo, así un poco resumido. Entonces, cada uno tiene su dificultad escalado a su dimensión. No es ni más difícil, o sea, no es ni más fácil ni más difícil. Simplemente es cada uno está adaptado a su dimensión. ¿Pero hay alguna diferencia que puedan marcar la decisión de unos o de otros? Bueno, es lo que digo, o sea, al pequeño le va a interesar más, pues oye, necesito saber cuánto vende esta máquina porque una visita o no, para mí me reporta un serio problema. En cambio, el operador grande quizás se centre más pues en las rutas dinámicas, se centre en otro tipo de cosas. Entonces, al final, el sistema... el hecho de escoger o no escoger un sistema también es que se pueda adaptar pues eso, a las problemáticas del cliente muy grande y a la problemática del cliente muy pequeño, que muchas veces son muy diferentes. Yo te diría, un poco complementando lo que él dice, ¿no? Si hablamos de un operador pequeño, vamos a pensar 3-4 rutas, sin entrar tampoco en el detalle si es pequeño, mediano y grande, pero ¿qué podemos hacer por él? Pensando en que si son 3-4 rutas, pues seguramente son 7 personas, 6, 7 personas que están gestionando. Tampoco les puedes pedir que entren al 100% en un proceso de conectividad con todas las diferentes funcionalidades que pueden tener, sino volviendo también y repetitivamente a lo que hemos dicho. ¿Qué es lo que le puede, por ejemplo, dónde entra la conectividad o dónde ha entrado la conectividad en los últimos 10 años en la mayoría de las empresas? Primero, por los sistemas de pago bancario, porque es el punto donde tienes un lector de pago bancario, necesitas una SIM y ya tienes comunicación. Entonces, para un operador pequeño, quizá lo más inmediato es que pueda ofrecer este tipo de pagos en sus máquinas. ¿Por qué? Porque su competencia seguramente los estará ofreciendo. Y a partir de ahí, ir viendo cómo vas incorporando más funcionalidades. Pero realmente, cuando tienes 7 personas, de las cuales 3 o 4 están todo el día fuera, es difícil intentar incorporar muchas funcionalidades por los recursos que hay. Por lo tanto, sistema de pago, yo diría que este es el primero, que te digo. Y entonces de ahí viene que lo que se empieza ya instalando en la máquina sean sistemas que puedas ir creciendo con ellos. Exacto. No que tengas que ir cambiando. Claro, ahí está el tema, ¿no? Es decir, a través del sistema de pago ya te ayuda a rentabilizar esa primera inversión y después con el tiempo y además el mismo operador pequeño ya irá viendo lo que necesita. Sí. Los medianos y grandes, es como decía Fran, es otra casuística. Pero el pequeño, yo pienso que el punto de entrada normalmente va a ser la parte del sistema de pago bancario. Sí, en mi caso no sería tanto una pregunta, sino compartir un poco cómo lo hicimos nosotros en nuestra empresa, porque es extrapolable, yo creo, a todas las empresas de vending, ¿no? Es decir, seas grande, pequeño o mediano, cuando tú coges el número de máquinas que tienes y lo quieres multiplicar por todo el número de máquinas, el coste es inmenso. Pero la realidad es que la inversión se va haciendo de una manera progresiva, ¿vale? Entonces, yo creo que se ha dicho por parte de la mesa, lo habéis comentado, pero la realidad es que es una inversión que hay que ir haciendo de manera progresiva y a manera que vas viendo el retorno, te vas animando a ir ampliando al resto de las máquinas. Pero evidentemente es una cosa que yo creo que todos los operadores del país estamos invirtiendo en esto, pero sí animar a que todo el mundo dé el paso adelante a que incremente el volumen de inversiones, porque realmente monedas a día de hoy en el bolsillo ya prácticamente no lleva nadie. La meva pregunta és a nivell de fiscalització. O sigui, està prevista aquesta fiscalització a través dels sistemes que esteu implantant o que estem implantant tots plegats de cara a l'administració pública? Si alguien quiere, empiezas. Bueno, esto es una pregunta muy controversial.
En el momento en el que nosotros tenemos las máquinas conectadas, como decíamos, ya tenemos un avance hecho, es decir, ya tenemos la forma de hacer llegar, ¿vale? Cómo tiene que llegar es un paso que se tiene que negociar con la administración, es decir, al final en una teórica fiscalización hay diferentes modelos a nivel europeo y cada uno de ellos tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Lo primero que hay que definir es qué es lo que va a exigir la administración, de qué forma va a querer esa información, si la va a querer en tiempo real, si la va a querer recibir en paquetes, cómo la va a querer recibir, y eso ya va a marcar un hito. Y en segundo va a estar de qué herramientas va a proponer la administración para poder hacer llegar esta información, ¿no? Como te decía, los sistemas conectados son el vehículo. Yo te puedo poner el dato, yo me refiero, nosotros podemos poner el dato donde nos diga el que nos diga y de la forma en la que nos diga. Y si eso tiene que estar certificado o segurizado, lo vamos a hacer. Hay que definir cómo va a ser esa segurización y esa certificación. Y es un miedo que tenemos que perder. El que nos fiscalicen o el que nos obliguen a reportar es algo que tenemos que empezar a ver como una ventaja en lugar de como un inconveniente. Entonces, tenemos que promover que nuestro sector sea un sector sano económicamente y financieramente, pero que sea sano también a nivel fiscal. Y eso, antes de que nos impongan soluciones muchísimo más costosas, deberíamos de planificar, y aquí las asociaciones juegan un papel fundamental, deberíamos de planificar cómo debería de ser esa fiscalización. Insisto, y hay diferentes modelos en Europa en los que nos podemos fijar. En España hay algún modelo ya implementado, sobre todo en la parte, en el País Vasco, ¿no? Entonces, las máquinas están conectadas, el dato lo ponemos donde nos diga el que nos diga. Solo hace falta que nos pongamos de acuerdo si verdaderamente queremos entrar en ese mundo, que creo que es interesante para todos. Entonces, no, yo simplemente aportar que estamos de acuerdo que la fiscalización puede venir en un momento determinado u otro, y ha venido o ha ido a diferentes países como Italia, Hungría, y en Alemania se ha pospuesto durante unos años, pero también, y viendo las experiencias italianas, la de Hungría sobre todo y la alemana, también pienso que lo que hay que hacer es avanzarse al momento en que la administración te lo diga y tener desde las asociaciones Catalana, Nacional, ANEDA, EVA también, y de hecho se hicieron hace algún tiempo algunos pasos, de tener una propuesta que cuando la administración española diga, además, ojo, deberíamos tener todos la misma. Si vamos a tener una por autonomía, eso va a ser horroroso. Habría que ver una sola. Entonces, avanzarse en el momento que, y eso es importante estar siempre bien conectados y comunicados con la administración, es decir, nosotros tenemos nuestra propuesta y la propuesta se debería hacer en la medida que no sea gravosa para ningún tipo de operador, porque es evidente que si dicen no, cada máquina, cada venta a la nube, vale, pero eso puede terminar, y eso os lo digo por el caso de Hungría. En Hungría ahora me voy a equivocar de años, pero 6-7 años el gobierno dijo no, todas las máquinas conectadas a la nube. Vale, las que no puedan serlo porque la máquina es antigua y tal, va a pagar el equivalente a 500 euros cada año. Pero el gobierno también puso una empresa estatal, público-privada, que auditaba esas comunicaciones y que cobraba, creo que eran 5 o 6 euros por máquina mes. Resultado, al cabo de 3 o 4 años, el parque de máquinas de vending cayó a la mitad. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues no digo que se hubiese evitado. Se hubiese evitado seguramente si se hubiese habido una propuesta inicial o se hubiese hecho lobby. No sé qué pasó en Hungría y por lo tanto no voy a entrar. Caso italiano. ¿Qué quisieron ellos? Que cada vez que tomas los datos desde la máquina se envíen a la Hacienda, con una serie de limitaciones que creo que después han corregido, de tal manera que, bueno, tenías que registrar la máquina, el sistema de pago y todo. Si cambiabas el sistema de pago porque se estropeaba, tenías que volver a actualizar el dato. ¿Qué es lo que quiere la fiscalidad al final? Lo que quiere es saber que tú lo que declaras en el registro es lo que realmente haces.
Si entramos en el tema de que las máquinas envíen los datos directamente, eso va a ser un caos. Nadie lo puede seguir esto. Lo que hay que buscar es un elemento que sea asumible por todos. Yo creo que a través todos los o la mayoría de operadores tienen un programa, un ERP. Lo que hay que hacer es que desde ese ERP seguramente se puedan enviar los datos, con la periodicidad que sea. Pero eso nos hemos de adelantar y proponerlo. Porque si no, va a venir alguien de administración que va a pensar que la máquina de vending es como una máquina tragaperras y va a decir, bueno, a estas hay que hacer esto, esto y esto. I esto és el que realment deberíamos evitar. Pel que entenc, o sigui, no hi ha... La meva pregunta és que no hi ha res. No hi ha res en aquell moment, no. Pero no... Pero habría que tenerlo previsto, eso seguro. Buenos días. Simplemente por aclarar un poco el tema ANEDA, bueno, como sabéis todos, ANEDA es la Asociación Nacional Española de Distribuciones Automáticas, ha estado actuando y haciendo lobby con respecto a lo que estáis comentando y a día de hoy el vending está exonerado de emitir de la aplicación del reglamento Verifacto. Es decir, a día de hoy, en el País Vasco, como bien ha dicho Luis, el tema del ticket buy, también sabéis que está funcionando y a raíz de la aplicación nacional y de la exoneración como sector se va a volver a intentar para que no sea. Es decir, a día de hoy este problema está resuelto en este momento. Entonces, con eso quiero que bueno, simplemente como información. No obstante, tenemos muchos que estáis en ACV, también estáis en ANEDA y evidentemente las asociaciones con total colaboración os pasaré de nuevamente la información para que la tengáis, pero esto es algo que se ha comunicado ya en febrero, ¿vale? Simplemente como aclaración, sin más. Pero Yolanda, sabes igualmente lo que decíamos antes, depende del cambio de gobierno. Bueno, yo digo a día de hoy, como aclaración, sin más. No, está muy bien. ¿Vale? Está muy bien. En el gobierno vasco, las tres comunidades las forales tres diputaciones forales no tienen el mismo criterio. Se ha implementado en una solo, de momento. ¿Cuál es el problema? Que ya hay un modelo nacional. Y el modelo nacional, como dice Francés, implica conectividad. ¿Vale? Entonces, hay que prever qué es lo que nosotros como sector queremos y presentarlo. Indistintamente de que estemos exonerados en la fiscalidad nacional o no nacional, porque llegará un momento que aparecerá un señor por el ministerio sin corbata ya y dirá estos, y nos pillará como estamos actualmente. Entonces, es anticiparse, por supuesto. Efectivamente, el tener un plan, el crear unos comités para que puedan desarrollar un proyecto y que nosotros, yo ya no voy a decir presentar porque sería un poco osado, ¿no? Pero que sí tenerlo en la recámara y presentar, por ahí sienten, igual es que es buena idea, ¿no? Porque al final, si tú presentas y propones, es muy probable que se apruebe. En cambio, si no presentas y no apruebes, cuando te llamen, te vendrán con algo ya. Entonces, cambiar ese algo va a ser complicado. Insisto, las máquinas, hay un parque importante conectado. Tampoco sería tanto drama, pero lo que hay que evitar es que no sea algo penalizable en función del tamaño o de la fisonomía de la compañía o de la empresa. Avancémonos, perdamos el miedo. Somos un sector que hemos tenido muchos miedos a muchas cosas. Pues empecemos a quitar la careta y a plantear propuestas que como sector ayuden a los que vienen detrás, porque al final muchos, pues oye, en unos años habrán dejado ya esto, ¿no? Pero hay otros que continúan y tienen que continuar con las ideas claras. Totalmente de acuerdo. Perdona, y así también conseguiremos evitar lo que es la competencia desleal. Bueno, es una ventaja colateral, no un daño colateral, una ventaja colateral. Y creo que todos saldremos ganando en este sentido. Sí. Hay que perder el miedo a la fiscalidad, yo creo. Y adelantarnos, y ya vamos tarde. Y una última cosa en relación a la posibilidad o no, pensar que en el caso alemán se propuso conectar las máquinas de vending porque primero lo que propusieron es conectar las máquinas de café de restauración para saber realmente los cafés que se hacían. Y alguien dijo, hombre, máquina de café de restauración, pues máquina de vending. Y ahí lo pararon, pero es decir, podemos pensar que de momento nada, pero a lo mejor
Simplemente alguien que empiece a atar cabos de manera errónea, además, pero que los ate. Una pregunta, Francesc. Digo, aquí, cuando hablamos de que lo tenemos que adelantar o prevenir, ¿quién son los actores que lo tienen que hacer? Las asociaciones tienen que promover en reuniones colectivas con los principales actores o con los principales... se tiene que crear un comité para que esto pueda avanzar, ¿no? No solo es un comité técnico, sino tiene que ser un comité legal, porque al final a mí me empiezan a explicar de cómo tiene que ir la contabilidad de no sé qué y poco voy a poder aportar. Pero tiene que ser un equipo multidisciplinar que lo que defina es un proyecto escrito, que se definan los objetivos, que se defina la idoneidad de la implantación y que ese documento se pueda llegar a cara descubierta, se pueda llevar a la administración pública y decirles, esta es nuestra propuesta. Pero esto tiene que ser un comité sectorial que se escoja, que lo escojan. En este caso yo creo que el actor adecuado serían las 3 asociaciones, definan quiénes forman parte de, como cuando se constituyó la Constitución, propiamente dicho, ¿no? Se escogieron a 5 o 6 personas que plantearon un documento y todos a una. Entiendo que no tenemos nada hecho todavía. Sí, se hizo un documento previo hace, yo creo que 3, 4 años, que se lo hizo ANEDA con EVA, pero se hizo un poco a título de borrador para empezar a trabajar. Se quedó ahí en la EVA y ahí se quedó, pero se puede empezar de cero de nuevo, pero hay un trabajo previo, sí. Si entre otras cosas vamos tarde, yo creo que deberíamos de retomar cuanto antes, ¿no? Sí, totalmente. Okay. Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo más? Y si no ya, pues... ¿no? Bueno, pues muchas gracias por la asistencia, por la atención y sobre todo a todos los expertos de la mesa, que muchas gracias y una aportación muy interesante la de todos vosotros.